Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Me acompaña doña Lorena Vázquez, experta en análisis político. Lorena, hay un proyecto de ley clave desde el punto de vista económico y financiero para el país, que es este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, expediente 20.580, que, si bien es cierto, es insuficiente para paliar todo el déficit fiscal, sí sería una primera luz verde ante los inversionistas locales e internacionales para empezar en un camino de solución del principal problema macroeconómico, que son las finanzas públicas. Bueno, resulta que este proyecto, como lo establece nuestro marco, está en la Asamblea Legislativa. Está en aprobación de la Asamblea Legislativa y está sometido a lo que nos explicabas en el programa anterior, al procedimiento 208 bis. ¿En tu criterio ha sido correcto el proceso que ha seguido el proyecto hasta la etapa que tenemos el día de hoy, y qué hace falta para llevarlo a una votación, al menos en primer debate? Bueno, yo diría que sí, porque más bien ha sido un 208 bis bastante lento porque podría haber sido todavía más ajustado. Y creo que eso va en beneficio de lo que la Sala en el pasado ha manifestado, que va en apoyo al derecho de enmienda que el legislador tiene hasta la etapa final, como les decía, porque es pocos los reglamentos de los parlamentos en el mundo donde el legislador puede hacer una corrección inclusive hasta el final, como es el caso de lo que está sucediendo en este momento con las famosas 385 mociones de reiteración que empezaron a verse, la primera el jueves pasado, y que efectivamente inician esta semana con, creo, 6 sesiones más donde se tienen que ver esas 384 mociones. Creo que el procedimiento es lo normal de un 208. Yo esperaría, como costarricense, que las y los diputados que apoyan el proyecto sean muy cuidadosos. Yo siempre lo he dicho cuando estuve en la Asamblea Legislativa, entre más yo quería un proyecto, más cuidaba el procedimiento, porque es por la única razón por la cual un proyecto uno puede apartarse con una mayoría de lo que diga la Sala, solamente por procedimiento no, porque ahí sí sería una situación diferente. Yo creo que el 208 bis ha sido un instrumento válido que depende mucho de la presidencia de la Asamblea, de los jefes de fracción, de cómo lo conducen, porque bueno, no puedo dejar de decirlo, en el último intento que se hizo, el 208 bis se le aplicó, creo que el gobierno de la presidenta doña Laura Chinchilla, donde efectivamente el hoy ministro de Comunicaciones era el presidente de la Asamblea Legislativa, y todo el mundo le echaba la culpa a la Sala, cuando en realidad la culpa fue de procedimiento parlamentario, porque el proyecto contaba primero con 38 votos, y después, cuando se quiso hacer otra reforma al 208 bis, ya no se tenían los 38 votos, lo hizo de hecho el presidente de la comisión, y ahí fue donde el proyecto, digamos, que se vició. Entonces, realmente yo esperaría que el proyecto esté sano y que el procedimiento, me parece, que sea alargado, y que eso no quiere decir más que mayor tiempo ha tenido la ciudadanía por una parte y las y los diputados por otra, de ver los diferentes procesos, de tal manera que esto no va en contra del proyecto, sino todo lo contrario. Todos sabemos que el país lamentablemente está sumido ya en el día 20 de una huelga, que algunos alegan que es una huelga ilegal porque no tiene que ver con relaciones laborales patrono-empleado, aunque otros dicen que sí, bajo el nuevo Código Procesal Laboral, que se puede tener huelga por razones de carácter político de proyectos de ley. Bueno, se menciona de que eventualmente, ante un acuerdo de los sindicatos y el gobierno, podría incorporarse texto nuevo al proyecto 20.580, pueden incluírsele nuevas mociones dentro de lo que dice el 208 bis, o están equivocados. Bueno, la única forma de nuevas mociones sería devolverlo a comisión,
O sea, podría aplicarse el 208 y devolviendo a la comisión, pero la única enmienda que hoy tienen las y los diputados es corregirlo o mejorarlo, como queramos llamarlo, dentro del marco de las 385 mociones de reiteración. Si no existe ese marco de corrección, tendría que, por el mismo 208 bis, perfectamente, podría la Asamblea, una mayoría de 38 votos, devolverlo a la comisión. Pero como he escuchado al mismo presidente y a muchos sectores, al país se le agotó el tiempo. Y bueno, acaba el Banco Central de prestarle dinero al Poder Ejecutivo por 90 días. Entonces, yo siento que cualquier enmienda es a futuro, en otro proyecto, pero en el 200, bueno, en este proyecto estamos en un marco muy justo donde se pueden cambiar cosas dentro de las mociones ya presentadas. Okay. Y el otro elemento, Lorena, es que recientemente el Poder Judicial, a través de un pronunciamiento del magistrado Molinari, concluye que este expediente 20.580, al menos la versión anterior o previa, sí afecta el Poder Judicial, no sé si en cuanto al presupuesto, su administración, y que eso viene a viciar el procedimiento. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me parece que los parlamentos en el mundo nacieron justamente para los planes fiscales, para los impuestos, para eso nacieron. Justamente ese es el nacimiento del parlamento. Son los únicos que pueden crear, quitar, poner nuevos impuestos. Y me parece que eso es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El reglamento de la Asamblea Legislativa tiene rango constitucional y tiene la obligación la Asamblea de consultar a algunas instituciones por ley, entre esas a la Corte, y la Corte tiene la obligación en tiempo de pronunciarse. Pareciera que si en tiempo la Corte no se pronuncia, pues como legislador o legisladora uno asume que todo está bien. Y creo que las consultas la Asamblea le hizo el tiempo y creo que podríamos estar inclusive hasta hablando de otro proyecto de ley y me parece a mí que la consulta vino muy tardíamente. La respuesta, sí, perdón, muy tardíamente en relación, además, fue muy rápido los cambios que este proyecto fueron surgiendo en el camino, pero de tal manera que la Asamblea sí hizo la consulta en tiempo, sí tiene rango constitucional el reglamento y sí la Corte, como cualquier otra institución del Estado, tiene 10 días para pronunciarse. Habría que preguntarse por qué no lo hizo en esos 10 días, ¿verdad? Y si estamos hablando del mismo proyecto también. Y bajo el escenario que esta última versión sea votada en primer debate, ¿existe obligación en ese momento de mandarlo a consulta a la sala? Obligación no existe la obligación. Acuerdo político sí, y si existen 10 firmas de diputados, podría ser consultado a la Sala Constitucional. Si no existen las 10 firmas, no tiene por qué ser consultado, porque no es obligatorio en este caso la consulta, como si lo es para un tratado internacional, por ejemplo. En ese caso sí es de obligación, porque los tratados tienen también rango constitucional, inclusive están por encima de la Constitución. En cambio, en el caso de impuestos es perceptiva, no necesariamente es obligación. No necesariamente es obligación. No es obligatoria, pero bueno, ya el deporte aquí ha sido ese, que proyecto que se vota, proyecto que se consulta, y entonces a veces decimos que la sala ha sido como un Senado. Bueno, yo soy de la tesis de que el Senado lo hemos creado los que hemos estado en el Parlamento, porque si todo proyecto, aún los que no se requieren consulta, los consultamos, entonces le estamos dando esa potestad a otro órgano o a otro poder de la República. Pero eso es porque los diputadas y diputados quieren o hemos querido. Excelente. Hemos estado recibiendo lecciones sobre análisis político y el trámite del expediente 20.580 o la reforma fiscal a través del procedimiento vía rápida en la Asamblea Legislativa con Lorena Vázquez. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
Es presentado por